Muy buenas, soy Jorge Ocaña, uno de los profesores de Unreal Engine en The Factory School. Podéis encontrar toda la información de nuestros cursos y másters en nuestra web, a la que podéis acceder a través del enlace en la caja de información de este vídeo. En este tutorial vamos a aprender a hacer uso del Nanite Displacement, que como el propio término indica, se trata de un desplazamiento de la geometría para adaptarse a nuestra textura de una manera realista. Tradicionalmente lo que tenemos son materiales que no hacen esto, sino que simplemente mediante el uso de un normal map consiguen representar el relieve de nuestro objeto de una manera más o menos aproximada, pero desde luego nunca va a quedar tan realista como el uso del Nanite Displacement del que estamos hablando. En este caso tenemos aquí un muro que ya tiene este displacement activo y, como vemos, al tener realmente esa geometría de las piedras desplazada tridimensionalmente, vamos a obtener un perfil del objeto con estas imperfecciones tan realistas. Vamos a tener sombras que reaccionan de una manera realista y, desde luego, si nosotros nos movemos de un lado a otro, podemos ver cómo efectivamente esas piedras están como si fuese modeladas en 3D, pero sobre todo es desde el perfil donde nosotros vamos a notar ese carácter tan realista de esta técnica y en cómo reaccionan las sombras con este objeto. Desde luego es una manera súper realista de representar este tipo de materiales. Frente a esto tenemos la manera tradicional de hacer materiales, que es, en vez de tener displacement, tener simplemente un normal map que representa esta especie de sombreados en las caras de nuestro objeto. Pero desde luego si nosotros nos movemos vemos que no es tan realista porque no tenemos ese volumen tridimensional de nuestras piedras. Hay una gran diferencia y para algunos proyectos es importante tener una solución realista que nos dé un resultado visual muchísimo mejor. Es muy notorio, sobre todo en los bordes, en el perímetro de nuestro objeto, que se ve perfectamente cómo es el modelado 3D, sin esa imperfección que le otorga el volumen tridimensional de las piedras al ser desplazadas. Y básicamente esa es la gran diferencia entre las dos técnicas, entre el que sí tiene Nanite Displacement y el que no. Por tanto, vamos a aprender a partir de ahora, en esta lección, a cómo hacer esto de aquí, que desde luego es muchísimo más realista. Vamos pues, como decía, al lío. Tenemos un proyecto nuevo, creado de cero en la versión 5.6 del motor. Es posible que en versiones futuras del mismo haya cosas que se hagan ligeramente diferentes, pero bueno, ahora mismo estamos en esa versión del motor y vamos a ver cómo crear Nanite Displacement en ella. Bien, tenemos, como vemos en el viewport, varios objetos diferentes, modelados de manera distinta. Vamos a comenzar haciendo un material para el objeto más sencillo, que como vemos es un simple plano, que no tiene ningún tipo de grosor, pero luego tenemos aquí muros modelados con grosor, que sería probablemente lo que nosotros tengamos en proyectos arquitectónicos o de cualquier índole. Y veremos por qué tengo aquí dos objetos o dos muros modelados de una manera ligeramente diferente para que Nanite se aplique de la manera correcta. Pero nos estamos adelantando, vamos pues con el modelo sencillo, que el material que vamos a tener que crear para él es el más sencillo de todos. Bien, tengo aquí unas texturas preparadas. Si nosotros entramos aquí en la carpeta de texturas, tengo aquí las texturas del muro que veíamos anteriormente preparadas, con sus 4 texturas, la de Diffuse o Base Color, que es lo mismo, la de Displacement, que nos va a otorgar el desplazamiento de la geometría, la de Normal y el Roughness. Es importante destacar que aunque nosotros vayamos a desplazar tridimensionalmente la geometría mediante la tecnología de Displacement, vamos a necesitar nuestro Normal Map siempre para que el resultado visual sea correcto. Sin el Normal Map no va a quedar correcto. Esto es muy importante saberlo. Tenemos que combinar las dos cosas. Bien. Segunda cosa que hay que tener en cuenta, y es que las texturas que no son la textura de color o de base color, como es esta de diffuse, es decir, la textura de displacement y la textura de roughness, sobre todo, si nosotros entramos en ella, tienen que tener el sRGB desactivado. Y esto es porque son texturas que tienen información en blanco y negro, y por ello es importante que esta opción, se me ha abierto la textura por otro lado, que esta
que este sRGB, en este caso ya estaba desactivado, como hemos visto, esté desactivado. Bien, y la textura de normales tenemos que comprobar que la compression settings está puesto en normal map. Por defecto, cuando lo importemos, se habrá puesto automáticamente, normalmente por lo menos. Y como veremos en la textura de diffuse, este sRGB sí que está activo. Eso es correcto. Bien, una vez que nos hemos cerciorado de esto, ya podremos crear nuestro material. Vamos a venir a mi carpeta de materiales y voy a crear por aquí un material que se va a llamar Nanite Displacement. Y vamos a ponerle aquí un 1. Y vamos a entrar dentro del material, que de nuevo se me ha abierto en otra pantalla. Voy a traerlo por aquí y lo voy a poner aquí. Y vamos a volver a nuestra carpeta de texturas para coger las 4 texturas y traerlas adentro de nuestro material. Lo único que vamos a hacer es colocarlas de manera correspondiente en sus campos. En este caso estamos con la textura de diffuse, así que tiene que ir al base color. No sé muy bien por qué se ve en negro, en ocasiones pasa esto, pero bueno, no nos va a dar ningún problema. En este caso tenemos la textura de displacement, que la vamos a dejar por aquí abajo, conectarla más adelante, la textura de normales y esta es la textura de roughness, como vemos por aquí. Así que la textura de roughness al campo roughness, la textura de normales al campo de normales y la textura de displacement al campo de displacement. Y aquí es donde viene la primera confusión. Nuestro campo de displacement existe, podemos de hecho conectar la textura en él, pero está en gris, en realidad no está funcionando. Y esto es porque displacement, una Nanite displacement, para funcionar necesita primero que tenga otra tecnología activa y es la tecnología de teselación. Así que para activar esa tecnología tenemos que escoger este nodo principal y en su ventana de detalles, si venimos un poquito más abajo, veremos que hay una opción para activar la teselación, Enable Tessellation. En el momento en el que nosotros la activamos, el campo de displacement se activa también y comenzará a funcionar a la perfección esta textura displacement que hemos conectado en el campo de displacement. ¿Qué es esto de la teselación que tenemos aquí? Bueno, pues la teselación es una tecnología que permite que se creen polígonos en tiempo real según nos acercamos y nos alejamos del objeto en cuestión y por tanto va a poder otorgarle el suficiente poligonaje a nuestro objeto como para tener información y polígonos suficientes para desplazar la geometría 3D con la calidad que nosotros necesitamos para representar de una manera fidedigna el muro de piedra que queremos nosotros tener en nuestro proyecto. Así pues, en este caso ya tenemos nuestro material, voy a darle a aplicar y a guardar. Es probable que ahora cuando volvamos a nuestro viewport y nosotros apliquemos, si cogemos el material y lo aplicamos en nuestro muro, se vea un poquito extraño. De hecho, es lo que está ocurriendo. En ocasiones ocurre esto actualmente, sobre todo cuando estamos utilizando, si vemos nosotros nuestras texturas de tipo Virtual Texture. No nos preocupemos, en general podemos utilizar las Virtual Texture sin problemas, pero en ocasiones tenemos que arreglarlas y para arreglarlas podemos cogerlas, hacer clic derecho y darle a Convert to Virtual Texture to Regular Texture, le damos a OK y habrá convertido las texturas en texturas normales y corrientes en vez de las Virtual Textures y funcionará ya correctamente. O también podemos volver a convertirlas a Virtual Texture, Convert to Virtual Texture, darle a OK y veremos que han vuelto a ser Virtual Textures, pero ahora funcionarán correctamente. Esto es un pequeño bug que creo que existe en la versión 5.6 del motor, en el que las texturas virtuales no se han cargado correctamente, así que como hemos visto, si las convertimos a Regular Texture y luego las volvemos a convertir a Virtual Texture, funcionará a la perfección. Con hacer una conversión, sea como sea que las queramos, como Virtual Textures o no, eso da absolutamente igual, pero si nosotros las reconvertimos, se arregla el problema. Así que vamos a guardar y vemos que ahora se está viendo correctamente nuestro objeto. Una vez hayamos aplicado el material en nuestro objeto, es probable que no veamos desplazamiento en el objeto. Y esto puede ser por dos razones. La primera de ellas es que el objeto no tenga Nanite activo, así que nos tenemos que cerciorar de que el objeto en cuestión, si vamos al Content Browser donde tenemos almacenado dicho objeto, con la lupa en la ventana de detalles podemos ir a donde tenemos el objeto, podemos hacer clic derecho y en la sección de Nanite ver si está activo.
Es obligatorio que Nanite esté activo para que en nuestro objeto se produzca desplazamiento. Bien, sin embargo, en este objeto yo ya tengo Nanite activo. ¿Por qué no se está viendo desplazamiento? La razón en realidad es sencilla. Sí que hay desplazamiento. Si nosotros nos acercamos mucho, veremos que está ocurriendo este desplazamiento, pero lo está haciendo en una magnitud muy bajita y por eso no lo vemos realmente mucho. Pues bien, aquí es donde entran ciertas opciones dentro del material para controlar cómo se ve o cuánto se ve este desplazamiento o cuánto desplaza la geometría nuestra tecnología de displacement. Para ello tendríamos que ir a nuestro material y en nuestro material tenemos ciertas opciones en la sección de Nanite, aparte de Enable Tessellation que ya hemos activo, que son las opciones propias del displacement. Y como vemos, aquí tenemos un apartado que dice Magnitude, que ahora mismo lo tenemos en 4. Para que nos hagamos una idea, eso quiere decir que aquellas zonas de nuestra textura de desplazamiento que sean completamente blancas del todo, se van a desplazar unos 4 centímetros. Así que mi recomendación es que nosotros nos imaginemos precisamente eso y que cuando miremos a una textura de desplazamiento, digamos o pensemos cuánto queremos que se desplace la geometría en esas zonas que están en blanco. Por ejemplo, vamos a abrir esta textura, como digo, y como vemos hay ciertas zonas en gris y ciertas zonas que serán las zonas, digamos, de la llaga entre las piedras, y las zonas más blancas obviamente son las zonas de la piedra que van a tener que estar en relieve, ¿verdad? Pues podemos imaginarnos que cuánto queremos nosotros que sobresalga la piedra sobre esas zonas más oscuras, y bueno, yo puedo tener en la cabeza que a lo mejor unos 20 centímetros podría ser, así que vamos a volver a nuestro material y lo que vamos a hacer es, como digo, en la ventana de detalles del nodo principal podemos coger y en Magnitude poner un 20 aquí. Le vamos a dar a aplicar y a guardar y nosotros ya veremos a partir de ahí que efectivamente tendremos un desplazamiento más notorio. El problema es que en este caso tenemos un muro que tiene la textura muy grande, no tiene yo creo el tamaño que debería normalmente tener nuestra piedra, ¿verdad? Así que vamos a cerciorarnos de que en nuestro material le ponemos unas UVs. Normalmente vamos a poner aquí un Texture Coordinate. Y en el Texture Coordinate le vamos a poner un nodo Multiply que vamos a conectar aquí. Y vamos a conectarlo a todos los apartados de UVs de todas las texturas y en el campo B vamos a hacer clic derecho y Promote to Parameter, de manera que tengamos aquí un parámetro que se llame Tiling, que por defecto lo vamos a tener en 1 y nos permita controlar el tiling de las texturas desde nuestro material instanciado y por supuesto deberíamos convertir en parámetro todas estas texturas. Vamos a hacerlo BC de Base Color. Cada una de las texturas la convertimos en parámetro, en este caso una R de Roughness para identificarla, Convert to Parameter, N de Normal y la última textura que tenemos por aquí la convertimos también a parámetro y la D de desplazamiento. Como vemos, convertirlas en parámetro ha sido tan fácil como hacer clic derecho y convertir en parámetro en este menú que nos sale cuando hacemos clic derecho sobre ella. Hemos hecho eso con las 4 texturas. Perfecto. Y ahora vamos a aplicar guardar. Vamos a esperar un poquito, que a veces tarda cuando nosotros hemos hecho cambios en el material. Guardar. Y allá donde tengamos el material, vamos a volver a nuestra carpeta de materiales. Tendremos ese material guardado. Vamos a hacer clic derecho sobre él y Create Material Instance. En este caso voy a llamarlo igual, pero poniendo un MI delante. Nanite Displacement 1. Perfecto. Y es este material el que ahora vamos a aplicar en nuestra geometría. Vamos a aplicarla por aquí, dándole la flechita. Perfecto. Y ahora el material que tenemos aplicado es el material instanciado. Vamos a abrir este material instanciado. Vamos a ponerlo por aquí. Y veremos que el material es exactamente el mismo que teníamos antes, pero tenemos una serie de parámetros expuestos que nos van a permitir controlar en tiempo real ciertas cuestiones de nuestro material. Siempre que utilicemos displacement, en realidad absolutamente siempre, no solo cuando utilicemos displacement, siempre recomiendo hacer materiales instanciados, no materiales base normales y corrientes, sino hacer instanciados de ellos, porque nos va a permitir muchísimo más control y ordenar nuestro proyecto de una mejor manera.
Además, en este caso, en la instancia, vamos a poder otorgar ciertos parámetros de magnitud al displacement específicos de esta copia instanciada del material. Así que nos es interesante tener materiales instanciados del material base por si queremos darle diferentes cantidades y magnitudes de desplazamiento a diferentes copias del material también. Así que por eso nos es tan interesante hacer un instanciado en este caso. Bueno, no me enrollo más. Vamos a escoger la opción de tiling de nuestro material y vamos a ponerle un 2 o así, como vemos. Ahora con ese 2 tiene un tamaño en nuestra textura que podría ser pues más acorde a lo que esperaríamos. Hay en ocasiones en las que vais a tener estos efectos raros de las sombras, pero por lo general al cabo de un rato se suelen quitar, así que tampoco os preocupéis mucho. El caso es que ahora sí se está desplazando de una manera correcta nuestro material, está dando ese efecto tan súper realista de las piedras y las sombras y absolutamente todo. Por supuesto, podríamos cambiar todas nuestras texturas si quisiésemos. Es algo que en principio no vamos a hacer ahora porque estamos trabajando con este material, pero sí nos es interesante venir más abajo a las opciones de nuestro material instanciado y en Material Property Overrides, que es una opción que tenemos por aquí. Creo que es aquí en Material Property Overrides, vamos a poder elegir ciertas opciones específicas de esta instancia del material. Y como vemos, tenemos precisamente a nuestro alcance desde el material instanciado la opción de activar y desactivar la teselación si nosotros quisiésemos. De hecho, si la desactivamos se vuelve plano el material, deja de tener el displacement, como vemos. Obviamente lo vamos a dejar activo esto, y también tenemos la opción de modificar desde esta instancia del material las opciones de magnitude de nuestro displacement. Como vemos, por ejemplo, para esta instancia a lo mejor queremos más desplazamiento o menos. Si lo ponemos en 0, obviamente no vamos a tener absolutamente nada de desplazamiento. En este caso, algo entre 20 o 30 yo creo que queda bastante bien, así que bueno, lo vamos a dejar en 25. Y luego tenemos esta otra opción que tenemos aquí, que se llama Center, que obviamente es una opción que también tenemos dentro del propio material, como vemos por aquí, cuando escogemos el nodo principal. Tenemos aquí el magnitude y el center, es exactamente lo mismo. Como digo, desde el material instanciado tenemos acceso a esos mismos parámetros, pero que van a afectar solo al material instanciado. Pues bien, ¿qué es esto de center? Esto de center, básicamente, para que nos lo imaginemos de una manera más fácil, significa dónde queremos que establezca el centro de nuestro desplazamiento. Es decir, cuando nosotros aplicamos displacement en un objeto mediante una textura, que como hemos visto es de blanco y negro, él va a desplazar ciertas partes de nuestro objeto para afuera y ciertas partes del objeto hacia adentro. De hecho, si nos colocamos por aquí, veremos que el centro de nuestro objeto está aquí. Hay ciertas partes que él ha desplazado hacia la izquierda, es decir, hacia adentro, y ciertas partes que ha desplazado hacia afuera. Y eso es porque él lo que va a tomar es, en este caso, el valor que nosotros le digamos aquí como punto medio de la textura. Todo lo que esté más allá de este 0,5 lo va a desplazar hacia afuera y lo que esté más abajo de ese 0,5 lo va a desplazar hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que el 0,5, el valor lumínico de 0,5 de la textura es el punto intermedio. Es decir, vamos a abrir nuestra textura por aquí. En la textura de desplazamiento, esta textura tiene obviamente muchos valores de grises, ¿verdad? Hay zonas que serán más cercanas a 1, es decir, a blanco, como estas de aquí. Esto pues lo va a desplazar hacia afuera. Cualquier parte que tenga un valor de 0,5, un gris intermedio, se va a quedar donde está, y cualquier parte que sea más negra que el punto 0,5, como puede ser, por ejemplo, esta zona de aquí, yo creo que es más oscura, probablemente tenga un valor de 0,2, no lo sé, 0,1, es una parte más negra, ¿verdad? Pues esa la va a desplazar hacia adentro. Pues bien, mediante este valor de aquí, nos va a permitir establecer hacia dónde o dónde queremos nosotros ese punto medio de la textura a partir del cual desplace hacia adentro o hacia afuera. Si lo colocamos en 0, va a desplazar absolutamente todo hacia afuera. Si lo ponemos en 1, va a desplazar absolutamente todo hacia adentro, y con el 0,5 va a desplazar una parte hacia afuera y otra parte hacia adentro. Esto es importante porque en el caso de algunos muros, cuando los tengamos ya modelados, veremos que solo modificando este parámetro nos va a permitir desplazar de manera correcta la geometría sin que surjan artefactos y problemas extraños. Así que básicamente esta es una opción que nosotros debemos utilizar
o afinar simplemente para solucionar problemas que surjan cuando aplicamos desplazamiento y veamos que no hay otra manera de librarnos de ellos. En este caso, como tenemos un plano simple, está funcionando a la perfección, no necesitamos absolutamente nada más. Pues bien, ahora podemos decir, venga, vamos a ponerle este material a este objeto de aquí. Venga, vamos con ello y vamos a ver por qué nosotros tenemos que tener ciertos criterios en cuenta a la hora de aplicar materiales con displacement en los muros con grosor. Vamos a cerrarlo para que no moleste y vamos, como digo, a aplicar este material de aquí en este objeto, en su ventana de detalles, en el campo de materiales. Vamos a aplicarlo. Y ahora mismo estamos viendo que no se está generando desplazamiento. Como hemos dicho anteriormente, que una de las opciones por las que puede ser que no esté funcionando el desplazamiento es porque no tengamos Nanite activo en el objeto. Así que vamos a darle a la lupita aquí en el Static Mesh del objeto en la ventana de detalles y vamos a comprobar en el menú contextual que aparece cuando hacemos clic derecho que tenemos Nanite activo y en este caso no estaba activo. Así que vamos a activarlo. Y como vemos, ahora sí se está creando desplazamiento, pero ojo, tenemos un problema y es aquí el momento en el que nos damos cuenta de que tenemos que aprender a modelar y a aplicar un material de manera correcta para que no surjan problemas. Tenemos el problema de que en las esquinas de nuestro objeto se están produciendo este tipo de aberturas que obviamente no es lo que nosotros querríamos, ¿verdad? Vamos a abrir el material instanciado. Vamos a ponerlo por aquí y podríamos pensar que si jugamos un poquito con nuestras opciones de magnitud o del centro, podríamos llegar a solucionar este problema. De hecho, vamos a poner el centro en el 1 para que desplace todo hacia adentro y efectivamente ahora no vamos a ver ningún hueco, pero desde luego estamos viendo cómo se encuentran las caras entre sí de una manera absolutamente incorrecta. Da igual lo que nosotros hagamos aquí con 0,7, 0,8, 0,9, podemos llegar a aproximarlo, 0,85, podemos llegar a aproximar la esquina para que quede más o menos bien, pero no es perfecto. ¿Cómo debería ser esto en realidad? Pues esto debería ser de manera que esta piedra, cuando llegue a su extremo, dé la vuelta y continúe, y en vez de encontrarnos con esta especie de polígonos extraños que están flotando y cruzándose entre sí, ¿verdad? Pues bien, esta es la razón por la que tenemos nosotros que modelar el muro de una manera específica y aplicar además el material de una manera muy específica. Voy a desactivar Nanite de este objeto un momentito para hacerme entender de una manera más fácil. ¿Cuál está siendo el problema? Bueno, pues que displacement, para que se vea bien, necesita de una continuidad suave y perfecta o una transición suave y perfecta entre todas las partes de nuestro muro. Y aquí tenemos dos discontinuidades. La primera de ellas es provocada por el propio material. Como vemos, el material está aplicando la textura de una manera determinada aquí arriba, pero tiene un corte con el lateral. Es decir, vemos el corte de la textura perfectamente aquí entre la zona de arriba y la zona lateral de nuestro muro. Eso ya por sí va a generar un problema porque va a aplicar el displacement de esta roca con una magnitud determinada por la propia textura de displacement que va a ser diferente del displacement que tenga esta roca de aquí en este punto específico y por tanto el desplazamiento que se va a generar aquí arriba con respecto al que se va a generar aquí un poquito más abajo va a ser completamente diferente porque los valores de displacement que le otorgan la textura que se está aplicando aquí arriba y aquí son diferentes y por tanto van a surgir esos huecos o esa especie de artefacto o extraño que se genera a la hora de aplicar el desplazamiento en el muro. Esa es la primera de las razones. Necesitamos una manera de hacer que nuestro material haga una transición suave entre la parte de arriba y la parte de abajo. Esa es la primera de las cuestiones. Y la segunda es la discontinuidad geométrica de las normales. Me explico. Voy a quitar este material de aquí. Vamos a quitar este material y dejar el material por defecto simplemente para verlo de una manera más fácil. Quizás si pongo en Detail Lighting o Lighting Only. Perfecto, en Lighting Only creo que me va a servir mejor para explicar esto.
Cuando nosotros ponemos el modo de Lighting Only, vamos a ver cómo está leyendo Unreal las superficies de nuestro objeto en bruto, ¿verdad? Es decir, aquí vemos perfectamente que tenemos una cara mirando hacia arriba y una cara mirando hacia el lado, y tenemos entre ellas una arista que las separa, y es una arista perfectamente nítida. No tiene ningún tipo de transición suave. O está mirando la cara hacia la izquierda o está mirando hacia arriba, y tiene esta arista súper fuerte aquí que las separa. Ni más ni menos. Pues bien, lo que nosotros necesitamos para que Displacement funcione bien no es solo que el material se aplique con una transición suave, sino que además la geometría también tenga una transición suave. Es decir, que esto, en vez de ser una arista súper nítida y fuerte que tengamos aquí, fuese más bien un degradado que pasa de ser esta cara, o tener, digamos, la geometría mirar hacia un lado y poquito a poco, de una manera redondeada, acabar mirando hacia arriba y no tener esta especie de separación tan fuerte, sino que sea algo más un degradado, una transición más suave, ¿verdad? Y eso es perfectamente lo que tenemos nosotros en esta otra opción modelada aquí, que no deja de ser un muro exactamente igual que el otro, al que se le ha aplicado un bevelado o un chamfer, como lo queráis llamar, en sus extremos para tener esta transición suave en términos de geometría. Así que esas son las dos cosas que nosotros necesitamos: una transición suave en el material y una transición suave en su geometría. Así que veremos cómo hacer las dos cosas. Por tanto, vamos a aprender a solucionar el primero de los problemas, el de la geometría y una transición suave entre las caras de la misma. Lo vamos a conseguir a través de un modificador de chamfer o bevel, depende del programa de modelado que hayamos escogido. En este caso he escogido 3ds Max, que es mi programa de modelado de elección, pero por supuesto podéis estar utilizando cualquier otro programa como Blender o las propias herramientas de modelado de Unreal Engine. Eso da igual. La cuestión es tener la idea clara de que queremos una transición suave entre las caras. Entonces, en este caso, tengo una caja con las medidas exactas que tenemos en el muro de Unreal Engine, y voy simplemente a añadirle un modificador chamfer con cierta medida para que tenga cierta redondez nuestra esquina. En este caso creo que le voy a dar unos 5 centímetros, y además, para nosotros darle un buen soporte de poligonaje a nuestro Nanite Displacement, quizá sea recomendable además añadirle pues ciertos segmentos para que tengamos suficientes polígonos para que Nanite Displacement haga su trabajo correctamente. Esto es muy importante. Sin embargo, no es lo único que debemos tener en cuenta. Si yo desactivo la visualización del wireframe que tengo ahora mismo en el viewport, puedo ver que, bueno, está casi perfecto mi muro. Sin embargo, si estamos utilizando 3ds Max para este tipo de cosas, yo recomiendo venir aquí a las opciones de smoothing del chamfer y escoger Smooth Chamfers Only, y luego esta opción de Smooth to Adjacent, y ponerle un ángulo de 90 aquí, normalmente es como lo hago yo, y así consigo una transición absolutamente suave entre las caras, pero cerciorándome de que las caras ortogonales están perfectamente ortogonales, valga la redundancia, en cuanto a sus normales. Así pues, este es el resultado ya perfecto que nosotros vamos a poder meter en Unreal Engine en cuanto a transición entre las caras. Sin embargo, necesito otra pequeña operación para que esto funcione sí o sí de la manera perfecta, y es que si nosotros activamos de nuevo la visualización del wireframe, veremos que, bueno, esto está muy bien, tiene una transición suave entre las caras, pero Nanite Displacement me he dado cuenta que en estos casos específicos, para conseguir un resultado óptimo, es mucho mejor si además tenemos una geometría subdividida en polígonos más pequeños. Va a conseguir una mejor transición en esas esquinas. Así que tenemos que subdividir toda la geometría para conseguir que este resultado sea el mejor. Como digo, aunque este resultado técnicamente ya debería ser perfecto para que Nanite funcione óptimamente en Unreal Engine, sin embargo, en mi experiencia yo me he encontrado que el resultado va a ser mejor y nos ahorra bastantes problemas en las esquinas y artefactos si además esta geometría está a su vez subdividida en polígonos mucho más pequeñitos. Así que
tras mucho experimentar todas las opciones que nosotros tenemos para subdividir nuestra geometría aquí en 3ds Max, yo me he dado cuenta que la más óptima en ese sentido, la que mejor me funciona, suele ser simplemente añadir, después de haber añadido en nuestro chamfer, un modificador de subdivide, que por supuesto en otros programas de modelado tenemos otros modificadores similares. Esto básicamente lo que nos hace es dividirnos la geometría en triángulos más pequeños, no importa que sean triángulos, a mí en este caso, desde luego, es lo que mejor me suele funcionar, y darle una medida dentro de este subdivide que nosotros queramos, como puede ser 10 centímetros quizá o 20 centímetros. Bueno, normalmente voy a ponerlo en 10 centímetros, ya que vamos a utilizar Nanite, no nos debemos preocupar tanto por la cantidad de polígonos que vamos a tener nosotros en el resultado final. Pues bien, y ahora sí, nosotros si ahora desactivamos la visualización de las aristas, vemos que el resultado visualmente en cuanto a la suavidad entre las caras sigue siendo exactamente el mismo, pero tenemos una geometría subdividida en polígonos pequeños que Nanite Displacement va a poder subdividir a su vez con todavía más precisión cuando lo necesite. Así pues, ahora mismo esta geometría sí que nos la podemos exportar ya mediante el método que nosotros queramos. En este caso puede ser mediante una exportación de FBX, por ejemplo, o incluso DataSmith, si estamos utilizando DataSmith, que es bastante habitual para proyectos de visualización arquitectónica, por ejemplo. Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección. Nos exportaríamos esta geometría y ya podríamos trabajar dentro de Unreal Engine con ella. Estamos ya de vuelta en Unreal Engine. Lo primero que vamos a hacer es borrar este muro que tenía las esquinas redondeadas que yo tenía en escena, porque vamos a importarlo de cero, el modelo que acabamos de hacer en 3ds Max, así que vamos a borrarlo, y en una carpeta llamada Geometries voy a importar el modelo que acabamos de hacer. Lo tengo por aquí en una ventanita. Tengo por aquí es este modelo de aquí, SM Muro en FBX. Lo vamos a importar en nuestro Content Browser. Vamos a quitar ahora esto. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante para que esto funcione, es que las opciones de Recompute Normals y Recompute Tangents, que normalmente por defecto vienen así, activas, vamos a dejarlo todo por defecto, como vendría, para ver lo que ocurriría si dejamos todas las opciones de importación por defecto, y vamos a darle a importar. Tendremos aquí una geometría. Si la ponemos en nuestro escenario, veremos que esto tiene un pequeño problema, y es que de hecho vamos a cambiar de nuevo el modo de visualización de Viewport y lo vamos a poner en Lighting Only para ver cuál es el problema. Si nos fijamos, él lo ha importado, pero no se está viendo igual que lo veíamos en 3ds Max. No vemos esa suavidad o esa transición suave entre las caras, sino que vemos también aquí una línea nítida en que, digamos, rompe esa suavidad en la transición, ¿verdad? No es eso lo que nosotros esperaríamos. Nosotros esperaríamos no tener ninguna línea de división entre las caras, que todo fuese absolutamente suave. De hecho, si volvemos a 3ds Max, veremos que efectivamente la transición es perfectamente suave. Pues bien, esto tiene que ver con la manera que por defecto se importa esta geometría en Unreal. Vamos a borrarla de nuevo, y de hecho vamos a borrar el static mesh que hemos importado. Lo vamos a borrar sin miedo y vamos a volver a traernos el muro de nuevo, el FX, lo vamos a importar de nuevo, pero en esta ocasión vamos a tener la precaución de volver aquí hacia abajo y donde dice Recompute Normals lo vamos a desactivar. Compute Normals, Recompute Tangents, y lo dejamos sin activar. De esa manera no hace una recomputación de las normales de la geometría, sino que lo importa tal y como 3ds Max lo ha dejado. Estas son unas opciones que básicamente vuelve a calcular cómo se deben ver las caras de nuestra geometría, y eso no es algo que queremos. Nosotros queremos que sea exactamente igual que 3ds Max las dejó, o el programa de modelado en el que las modelamos las hizo o las dejó. Así pues, vamos a desactivar estas opciones y ahora sí vamos a importarlo, y cuando tengamos nuestro static mesh aquí, veremos que ahora sí la transición es perfectamente suave. Así que ahora sí que estamos preparados perfectamente para continuar. Vamos a poner nuestro viewport en modo lead, y por una cuestión de limpieza vamos a dejar esto colocado perfectamente donde le toca.
Perfecta. La primera de las problemáticas a las que nos enfrentábamos la tenemos solucionada. Para dar solución al segundo de los problemas, es decir, el de la transición suave en el material, podemos enfocarlo de varias maneras. Podríamos simplemente hacer un material normal y corriente, teniendo en cuenta las UVs de nuestro objeto para que no haya cortes u otras alternativas, pero la verdad son bastante complicadas y normalmente al final siempre tienen algún desperfecto que hace que en algún punto de nuestra geometría el Nanite Displacement acabe rompiéndose y generando artefactos. Así que la opción más idónea para hacer esto de una manera correcta y fácil es crear un material triplanar. Si no sabemos lo que es un material triplanar, es un tema bastante interesante, pero al final, por resumirlo, es un tipo de material que proyecta las texturas de manera ortogonal a nuestra geometría de una manera automática y además lo hace precisamente otorgándonos la opción de hacer una transición suave entre las diferentes caras de nuestro modelo automáticamente. Así que es una opción que a nosotros nos va a venir muy bien. Así pues, vamos a generar un material, pero vamos a tener ciertas cuestiones en cuenta. Nosotros tenemos ya un material creado anteriormente. Voy a duplicarlo, el material, y por dentro lo vamos a modificar para ser triplanar. Vamos a duplicarlo y en este caso vamos a ponerle simplemente un 2 o de triplanar aquí para saber de cuál estamos hablando. Displacement 3 y un 1 por aquí, ya que le hemos cambiado de nombre, y vamos a abrir este material, vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es convertir este material en triplanar. Normalmente para hacer un material en triplanar lo que vamos a hacer es un tratamiento diferente de las texturas en cuanto a sus UVs y tendríamos que utilizar el nodo World Align Texture. Vamos a World Align Texture, este de aquí. Este es un nodo que viene directamente con Unreal Engine y que nos permite precisamente hacer este tipo de materiales. Sin embargo, ya os digo desde ya, valga la redundancia, que este nodo que viene con Unreal Engine no nos va a funcionar del todo perfecto, porque para el uso del nodo en las normales vamos a tener que utilizar un nodo similar que se llama World Align Normal, y digamos que en conjunto, este más este nodo es lo que nos daría la posibilidad de hacer nuestro material triplanar utilizando el World Align Texture en todas las texturas, salvo la de normales, y este nodo lo tendríamos que utilizar en la de normales. Y el problema es que en mi experiencia me he dado cuenta que las normales no las trata de la manera correcta, es decir, el resultado de la iluminación al aplicar este nodo con las normales es incorrecto. Desconozco por qué desde Epic Games no han solucionado este problema que lleva muchísimos años con nosotros, y las normales, cuando las tratamos a través de este nodo, salen de manera incorrecta. Pero la cuestión es que tenemos solución para hacer esto, pero no nos vamos a adelantar. Primero quiero ordenar un poquito nuestro material para que funcione con este tipo de nodos o una versión alternativa, que es la que yo os voy a enseñar. Primero vamos a construir nuestro material con estos nodos que vienen en Unreal Engine y luego simplemente los reemplazaremos por la alternativa que sí que funciona a la perfección, pero así tenemos la manera de hacerlo con aquello que ya viene en el motor. Bien, lo primero que debemos hacer es eliminar nuestros controles de UVs y luego las texturas que nosotros tenemos aquí las habíamos convertido en parámetros y necesitamos un tipo de textura diferente, que es un tipo de textura que llamamos Texture Object, que como dicen estos nodos en los que las tenemos que conectar, son Texture Object. Lo que necesita, si nosotros intentamos conectarlas, perdón, que me he equivocado aquí, si intentamos conectarlas no nos lo va a permitir porque necesitamos que estas texturas estén en forma de Texture Object, así que tenemos que convertirlas. Para ello tendríamos que convertirlas primero en constante, ya que ahora mismo son parámetros, y esas texturas normales y corrientes, es decir, en constante, ya podríamos convertirlas en Texture Object. Pero ahora mismo no podemos hacer eso porque no nos da la opción Unreal, así que lo que vamos a hacer es simplemente borrar las texturas y traerlas de nuevo de donde las tengamos. En este caso vamos a traerlas desde aquí. Las texturas las volvemos a traer y listo, ni más ni menos. Hacemos eso. Vamos a
ordenar esto un poquito para que esté mejor colocado. Bien, ahora ya tenemos texture samples, que antes yo he llamado constantes, pero bueno, me refería a texture samples, texturas normales y corrientes. Esto, si lo intentamos conectar, como vemos, no funciona porque necesitamos texture objects, como decía. Así que lo que tenemos que hacer es coger estas texturas y darle a Convert to Texture Object. Vamos a hacer eso con todas las texturas. Convert to Texture Object. Y Convert to Texture Object. Y como vemos, ahora esto sí que nos va a permitir conectarlo. Por tanto, lo que tendríamos que hacer es básicamente conectar todas las texturas a una copia de este nodo, pero teniendo en cuenta que la normal o la textura de normales tiene que ser o estar conectada a un nodo de World Align Normal y no World Align Texture. Es lo único que debemos tener en cuenta. Vamos a hacerlo así. Y esto ya iría al campo correspondiente de nuestro material desde el X y Z. Vamos a conectarlo todo. X y Z y X y Z a nuestro displacement. Perfecto. Vamos a aplicar. Vamos a guardar. Y bueno, y ahora mismo pues tenemos casi la estructura ya hecha. Tendríamos que conectar una serie de opciones en estos campos de por aquí, pero antes de hacer esto quiero ya sustituir este nodo por el nodo final que vamos a utilizar, porque bueno, para conectarlo y luego tener que estar conectando estas cositas, una va a requerir un poquito de tiempo. Quería hacer el material con los nodos que vienen en Unreal Engine simplemente por estructurarlo y porque viésemos cómo quedaría o, bueno, básicamente cómo es utilizar los nodos estos que vienen ya con el motor, pero los vamos a reemplazar antes de continuar hacia adelante con los nodos que realmente vamos a utilizar, que son unos nodos en los que sí funciona bien las normales y la convierte correctamente. Bien, una vez me di cuenta de que las normales a través de este nodo no son correctas, que esto es algo que, bueno, pues hay que tener bastante ojo para verlo, encontré soluciones en internet. En este caso hablamos de la solución que encuentras en un canal de YouTube de un creador de materiales de Unreal, que la verdad que es bastante bueno. Y me refiero a un canal que tenemos por aquí. Es el canal de YouTube de Visual Tech Art, que uno de los vídeos que tiene nos avisa precisamente de que los triplanares que estamos haciendo de manera por defecto en Unreal son incorrectos por culpa de las normales. Precisamente el vídeo es bastante interesante, así que recomiendo su visualización, pero en cualquier caso aquí lo que nos deja este canal de YouTube es un link aquí en la descripción del vídeo, un download a la página de Gumroad, donde nosotros podemos hacer una compra por 0 euros de unos nodos triplanares que sí que funcionan a la perfección y sin problemas de normales. Así que os aconsejo comprarlo, aunque sea por 0 euros o por el dinero que vosotros queráis, si le queréis dar algún tipo de, bueno, propina a este hombre que nos ha permitido pues tener unos nodos que funcionan bien. En cualquier caso, yo ya tengo esto comprado desde hace tiempo por 0 euros también y lo tengo en mi librería, así que lo único que tendría que hacer aquí en Gumroad es encontrarlo donde lo tengo en mi librería y descargarlo. Y veremos que a la hora de descargarlo no lo voy a descargar de nuevo porque ya lo tengo yo descargado aquí en VTA Triplanar. Voy a darle a cancelar y simplemente voy a cogerlo de donde lo tenga allí descargado, que en este caso es en descargas. Lo tengo aquí, VTA Triplanar, que en cuanto lo descomprimo se convierte en esta carpetita y aquí dentro lo que tengo, al fin y al cabo, es este UAsset, que es lo que nos interesa. Vamos a coger este UAsset, lo vamos a copiar con Control C o simplemente haciendo en copiar. Vamos a volver a nuestro proyecto de Unreal. Y por aquí en materiales vamos a crear una nueva carpetita que se llame Material Functions. Y esta carpeta vamos a darle clic derecho, Show in Explorer, para que nos la muestre aquí y podamos aquí hacer clic derecho y darle a pegar. Y este UAsset va a quedar ya ahí pegado perfectamente. Y si nosotros ahora entramos aquí en Material Functions, ya vamos a tener esta Material Function
en nuestro proyecto de Unreal que podemos utilizar. Básicamente, si nosotros ahora volvemos a nuestro material, podemos meter esa material function dentro de nuestro material y veremos que funciona a la perfección. Vamos a cogerla desde nuestro Content Browser y la vamos a, perdón, que no me ha funcionado bien, vamos a arrastrarla a nuestro material y veremos que es un nodo muy similar al que teníamos antes. Lo único que tenemos que hacer es sustituirlo uno por otro. Vamos a hacer eso entonces. Tendremos que conectar las texturas ahí donde dice Texture T2D. El campo ya no se llama Texture Object, pero bueno, al final el tipo de textura que necesita es exactamente el mismo, como vemos entre paréntesis. Así que vamos a hacer eso. Vamos a borrar todos estos nodos y simplemente vamos a hacer las copias que necesitemos del mismo y vamos a ir conectando las texturas. Y una cosa que debemos tener en cuenta es que en este caso no hace falta utilizar un nodo diferente para la textura de normales, porque él va a poder detectarlo, ahora veremos cómo, que es una textura de normales y va a hacer el tratamiento correspondiente para que funcione de la manera que debe. Vamos a conectarlo todo así. Displacement, perfecto. Una vez tenemos ya todas nuestras texturas y nodos colocados, podemos comenzar a establecer todas estas opciones que quedan por escoger en los nodos. En la mayoría de estas opciones en las que tendremos que colocar un valor, será un valor compartido entre todas ellas. Es decir, para este Use Single Sample le daremos un valor y ese mismo valor lo conectaremos en todos los Use Single Sample de todos estos nodos, porque básicamente lo que queremos es que todas las texturas se apliquen de la misma manera. Salvo en el caso del Normal Map, en el que habrá una pequeña opción, una de ellas, que será diferente. Todo el resto de las opciones serán compartidas entre todas ellas. Bueno, acabo de darme cuenta además de que la textura de Displacement y la de Roughness las he puesto mal, ya que he colocado la de Displacement en el Roughness y la de Roughness en el Displacement. Así que antes de proseguir, vamos a conectarlas correctamente, que si no vamos a tener un problema. Perfecto, y ahora sí podemos comenzar a conectar los valores que necesitamos en nuestros nodos. Para el primero, Use Single Sample es una opción que es bastante técnica. Creo que no debemos entrar a valorar de qué se trata esta opción, pero yo os diré que lo que necesitamos es básicamente un static bool que podemos poner por aquí y en este caso lo pondremos en verdadero. Es una opción que pondremos en verdadero en todas ellas. Las opciones o los parámetros o los nodos de static bool son básicamente nodos que nos permiten poner un valor en verdadero o en falso, ni más ni menos. Y todos estos campos en los que pone SB lo que necesitan es precisamente un valor de este tipo, de static bool, SB de static bool. Bien, use dithering. ¿Qué es use dithering? Pues básicamente el use dithering lo que nos permite es escoger si la transición entre las texturas que se da entre las diferentes caras, mira, ya se ve que se está aplicando, entre las diferentes caras se hace mediante la opción o mediante la tecnología de dithering. En este caso le vamos a decir que no, así que vamos a hacer Control-C, Control-V, lo vamos a poner en falso y vamos a ponerlo Use Dithering en todas ellas. Ahora, para la siguiente, Is Normal Map. Esta es la que vamos a dejar para más adelante. Vamos a continuar con Tile Size, que básicamente, como vemos, entre paréntesis pone centímetros. Lo que necesitamos es un valor en centímetros que le diga qué tamaño va a tener nuestra textura. Así que vamos simplemente a buscar una constante, poner aquí un valor de tipo constante que nos permite poner un número. En este caso vamos a poner 200, que es lo que creo que más o menos debería tener esta textura, y vamos a conectarlo en todas ellas, ya que debe ser un valor compartido. Por último, Projection Smoothness. Esto lo que nos permite es decirle cuánta suavidad debe haber en la transición entre las texturas. Es decir, si nosotros queremos un borde entre las texturas que se aplican en la parte de arriba y en la parte lateral que sea perfectamente nítido, es decir, donde se note la línea de cambio entre una textura y la otra textura, lo tendremos que poner en 0. Si queremos una suavidad completa, lo tendremos en 1. Nosotros, por supuesto, queremos una transición suave, como venimos repitiendo una y otra vez, así que no lo vamos a tener nunca en el valor 0. En un valor 0,5 ya empieza a funcionar bastante bien. Podemos ponerlo en el valor que nosotros consideremos en cada caso, pero cualquier valor por encima de 0 nos va a funcionar. Así que vamos a hacer Control-C,
control V de ese nodo y lo vamos a poner en un 0,5, que es un valor que yo utilizo bastante en este Projection Smoothness, y lo vamos a colocar en todas ellas. Y como digo, podemos probar en algunos casos, quizá funcione mejor con un 1, depende, pero bueno, 0,5 suele funcionar bien. Perfecto, nos queda isNormalMap, que como el propio nombre indica, es una opción que nos va a permitir decirle si la textura que estamos conectando a ese nodo es un normal map o no lo es, ya que los normal maps son texturas muy especiales. Internamente dentro del nodo van a recibir un tratamiento específico que las convierte de manera correcta en triplanar, pero para ello necesita saber si la textura que estamos conectando es un normal map o no lo es, y para ello, por tanto, tenemos que volver a poner un static bool, control C, control V, que le diga a todas las texturas si son normal maps o no lo son. En el caso de estas tres texturas no son normal maps, por tanto debemos poner un valor en falso y conectarlo en isNormalMap, ni más ni menos. Y por último, voy a bajar esto de aquí, y por último, control C, control V de nuevo, debemos decirle que sí es un normal map en el caso del nodo donde hemos conectado nuestro normal map. Perfecto, ahora deberíamos darle a aplicar, a guardar, y una vez guardado deberíamos tener un resultado óptimo. Sin embargo, estamos viendo un pequeño problema. Ojo, vamos a ponernos en Unlit. En Unlit podemos ver, bueno, que podemos tener un resultado imperfecto, así que tenemos varios problemas. Vamos a ver qué puede estar ocurriendo. La primera de las cuestiones que se me ocurre es que debamos poner en negativo el Use Single Sample que estamos poniendo en todas las texturas o en todos los nodos, así que vamos a darle a falso, a esta opción que tenemos conectado en Use Single Sample. Vamos a aplicar y perfecto, aquí en Unlit ya vemos que se está aplicando de manera correcta por lo menos la textura de color, ¿verdad? Y vamos a comprobar qué otras texturas se están aplicando de manera correcta. Bueno, antes de eso vemos que el desplazamiento también se está aplicando de manera correcta, no vemos cortes ni vemos nada, vemos una transición perfectamente suave entre el lateral, el canto y la parte superior de nuestro muro, con lo cual estamos por el buen camino. Sin embargo, si nosotros venimos a Lit, seguimos viendo un pequeño fallo. Bueno, ya veremos. Por lo pronto, la textura de color se está aplicando bien. Si nosotros venimos a Buffer Visualization, veremos que en Roughness parece ser, aunque se ve poquito, que la transición también es perfecta, no veo ningún tipo de corte ni cosa rara. Y bueno, pero si nosotros seguimos en Lit, seguimos viéndolo mal. Podemos ver si es la textura de normal es la que está dando el fallo. Así que vamos a ir a Buffer Visualization, vamos a poner el modo de visualización de World Normap y voilà, aquí es donde vemos que hay un fallo. Obviamente la textura de normales no se está aplicando de manera correcta. Es por eso que es muy útil utilizar los modos de visualización aquí que tenemos en el viewport de Unreal Engine, porque nos puede llevar a diagnosticar de una manera rápida y precisa de dónde viene el problema. En este caso está claro que el problema de que no se esté viendo bien nuestra textura viene de las normales, y en este caso es un problema que yo ya tenía previsto. Si nosotros volvemos a nuestro material, debemos tener en cuenta que cuando estemos creando un material con este nodo de triplanar que estamos utilizando, debemos hacer un pequeño cambio en el material, y es que debemos escoger primero el nodo principal de nuestro material y buscar aquí la opción o la palabra normal, y entre todas las opciones que nos va a mostrar deberemos preocuparnos por esta opción que dice Tangent Space Normal, y es que esta opción dentro de los materiales nos permite escoger cómo el material está leyendo las texturas de normales y la geometría o la normal de las geometrías en las que estemos aplicando dicho material. Es un tema bastante técnico en el que creo que no debemos entrar, pero por lo pronto simplemente debemos preocuparnos por que cuando estemos utilizando este tipo de nodo triplanar en el material siempre deberemos venir a la opción Tangent Space Normal y desactivarla. En ese momento, cuando nosotros volvamos a nuestro material, veremos que efectivamente ahora sí que sí se va a aplicar de manera correcta. Y por supuesto, nosotros podremos ahora ir convirtiendo esto en parámetros. Por ejemplo, podemos poner esto en size. Esto podemos convertirlo también en un parámetro que se llame Projection Smoothness,
Y bueno, por supuesto, todas las texturas podríamos también convertirlas en parámetros con clic derecho. Convert to Parameter es algo que no voy a hacer para no perder tiempo, pero bueno, es algo que debemos tener en cuenta si lo necesitamos. Y como siempre, en ese momento ya podríamos, una vez creados todos los parámetros, ir a nuestro material, hacer clic derecho, crear un material instanciado con el mismo. Voy a ponerle un MI. Aplicar dicho material instanciado en nuestro objeto y ahora sí que sí, si nosotros abrimos este material instanciado y lo ponemos por aquí, tendremos pleno control sobre las opciones de nuestro material. Vamos a ver porque por aquí ahora mismo no se me están mostrando los parámetros. Creo que tengo que darle a aplicar y guardar en el material base. Y ahora sí, ya me han aparecido las opciones. Perfecto. Bueno, pues ahora ya sí que tendremos la posibilidad de cambiar el tamaño de nuestras texturas y todo perfectamente. Es posible que tengamos algún pequeño error, como estamos viendo ahí. Yo creo que tiene que ver con el... Hay algo que no está leyendo del todo bien. Es probable. No sé muy bien por qué no está leyendo del todo bien esto. O también es probable que este sea el típico fallo que tenemos nosotros en el material cuando, bueno, si nos acercamos y nos alejamos, sí que se va resolviendo. Es un problema de sombras, es un bug de Unreal, es decir, todo parece estar correcto. De hecho, yo creo que si nosotros en la ventana de detalles del objeto le quitamos el material y lo volvemos a aplicar, todo se va a ver correctamente, efectivamente. Así que vemos que está funcionando perfectamente el material. Era solo un bug en el viewport. Y el Projection Smoothness, vamos a variarlo para que veamos cuál es la diferencia. Si nosotros lo ponemos en 0, veremos un corte perfectamente nítido, que desde luego no es lo que nosotros queremos. Y si lo ponemos en 1, tenemos una suavidad completa. Obviamente vamos a obviar esa especie de bugs que están apareciendo en pantalla. Como digo, en condiciones normales no deberían ocurrir. Ahora mismo están ocurriendo porque hemos tenido esa mala suerte. Pero bueno, una transición de 1 a 0,5 o de, perdón, entre 0 y 1, cualquier valor entre 0 y 1 nos dará una transición más o menos suave. Cuanto mayor sea este valor, más suave será dicha transición. Podemos utilizar el valor que nosotros creamos necesario en cada caso. Como vemos, funciona a la perfección. Y así tendríamos la solución de un muro con displacement aplicado de la manera correcta. Y obviamente nosotros, si aplicamos este material en un muro que no tiene esta suavidad en las esquinas, recordemos, no sé por qué debe haberse desactivado Nanite. Vamos a comprobar que está activo. Perfecto, ahora que está activo sí se está aplicando el displacement, pero como decíamos anteriormente, si no hubiésemos hecho esas esquinas suavizadas, incluso aunque hayamos hecho el material triplanar perfectamente, como vemos, se estaría aplicando de manera incorrecta. Así que hay que tener preocupación o hay que preocuparse por dos cosas: hacer bien el material con un material triplanar y hacer bien la geometría con una transición suave entre sus caras para obtener el resultado correcto y final, que sí que va a quedar muy bien. Y ahora sí, tendríamos, sí que sí, un material perfecto para aquellos proyectos en los que necesitemos un máximo realismo con desplazamiento en el material.